Seguimos en Noticias 5 y como a lo largo de todos estos días vamos a seguir repasando la trayectoria política y personal del expresidente José Mujica, y en este caso volvemos a hablar de uno de los libros que se escribieron en torno a su trayectoria, a su carrera, y uno de los que más polémica generó en el momento de la publicación, pero además uno de los que más ediciones vendió. Estamos con Ernesto Tulbovich, a quien recibimos y saludamos con mucho gusto. Uno de los autores de Una oveja negra al poder, junto a Andrés Danza. ¿Cómo estás, Ernesto? Han sido días difíciles también, pero me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál fue la primera reacción de Mujica una vez que sale a la luz Una oveja negra al poder y se desatan todos los, no quiero decir escándalos, pero sí las polémicas que se desataron? Buenas noches, Nacho, Laura y a los televidentes. Sí, estuvo movido cuando salió el libro, porque había temas vinculados a la coyuntura política que vivía Brasil en ese momento, sobre todo, pero también temas locales, y generó, sí, idas y vueltas, cortocircuitos, declaraciones. Bueno, Bolsonaro exhibió el libro en Brasil en marco de campañas electorales. En fin, estuvo intenso esos días. La prensa brasileña, tanto Andrés como a mí, nos estuvo siguiendo bastante. Pero bueno, gajes del oficio, estamos acostumbrados. En ese momento trabajaba ya no estaba en búsqueda, pero digamos, jueves a jueves durante 15 años estuve acostumbrado a que a veces los jueves de mañana había mucha intensidad de tráfico de llamadas y enojos, que a veces duraban mucho, a veces duraban poco, pero bueno, gajes del oficio. Y en esos gajes del oficio también es donde comienza a gestarse este libro, en ese trabajo en búsqueda, en haber empezado a cubrir y a seguir a Mujica. ¿Cómo se va gestando todo esto? Bueno, yo en búsqueda, que trabajé desde el 16 de marzo del año 98 al 20 de noviembre del 2015, durante todo ese tiempo, todas las semanas hablé con Mujica por teléfono, o presencial o por teléfono. A veces más de una vez, a veces llamaba yo, a veces llamaba él. Y se generó un vínculo periodista-fuente, y seguramente muchos periodistas, a todos, como hubo otros que tuvieron una relación muy fluida con el presidente Sanguinetti, otros con el presidente Lacalle Herrera, otros con el presidente Vázquez, se dio esta relación. Mujica creo que también entendió cómo es esto de la comunicación y cómo instalar agenda. Y bueno, esto es win-win, ¿no? A nosotros nos servía tener información para ponerla al servicio del público, y a él le servía generar política para generar conversación, impacto y tener el eje de la opinión pública, ¿no? ¿Pero qué tanto era eso? ¿Qué tanto era lo que vos buscabas o qué tanto él era lo que él pretendía que estuviera en ese momento? Es decir, quiero que se hable de esto. A ver, Cuando se generan los intercambios y vos tenías esas conversaciones, ¿qué tanto había de lo que vos llamabas para preguntarle y buscando vos la noticia? ¿Y qué tanto había de lo que manejaba Mujica en esos tiempos de decirte, bueno, yo quiero que se hable de esto, así que te voy a dar esto? Eso que nosotros estamos acostumbrados. No, yo creo que era a mí me interesaban determinadas cosas, pero él también era una catarata de información. Ahí ¿no? está, eso. Es decir, pasaban las dos cosas y de repente terminaba de hablar con él, tanto Andrés Danza como yo, el coautor del libro. Digamos, salían noticias para el conjunto de la redacción de búsqueda, de educación, de salud, puntas, hablar con hablar con fulano, rascá acá, andá allá. Y a los ojos a la luz de esa relación que forjaste con Mujica, ¿con qué tipo de político te encontraste? Con un pragmático, con un hombre que entendía el manejo del poder. Hay una frase de un político italiano bastante conocido, tengo la duda si es Bettino Craxi, creo que es de Bettino Craxi, que dice: el poder desgasta al que no lo tiene. ¿Ah? Mujica tenía el poder, administraba, y era un político que generaba que él pusiera la música y todos bailaran en torno a su música. Tenía el poder de la discoteca, digo yo. Ponía los temas y los demás bailaban en torno a él. Y creo un hombre pragmático, un hombre de diálogo, a veces un tipo
también se enojaba, se calentaba, teníamos nuestros roces, nuestros conflictos, nuestras cortadas abruptas de teléfono, dejarnos hablar por unos días y volver atrás, pero que manejaba, digamos, tenía relación con todo el mundo. Por ejemplo, el vínculo que tenía con los intendentes del Partido Nacional era realmente muy fuerte. Sí, lo Recuerdo hemos visto, lo hemos repasado. los asados en Anchorena. Me acuerdo que en la redacción de Búsqueda, cuando iban distintos compañeros a cubrir los temas municipales, y venían y decían, bueno, hay un acuerdo de las patentes antes, ¿no? Y todo el mundo nos reíamos, ¿no? O el acuerdo de, por ejemplo, la Intendencia de Tacuarembó tenía un tema por las patentes, pero aparte un arreglo, con UTE, sí, claro, ¿no? Por los lagos inundados y las tierras. Y parecía, cuando alguien vino a decir, ¿sale esto? No en broma, no puede ser así. Y fue así. Fue pura negociación política. Y él, con los intendentes blancos, que eran la mayoría en esa época, fueron la mayoría la vez pasada, y son la mayoría ahora también, y eso por algo pasa, tenía un vínculo muy aceitado y un manejo de información fluida, permanente, ¿no? A mí yo hablé con intendentes y exintendentes estos días blancos, que los puse al tanto de cómo estaba la situación, y varios lloraron por teléfono, estaba hablando con ellos, por ese vínculo. Y seguramente si tú le preguntás a intendentes blancos de la época del gobierno de Mujica, ¿cuándo su administración recibió más dinero? Te van a decir que fue en la administración de Mujica. Hay que entender, me parece que ayudó, al menos a mí también, a no tener visiones tan maniqueas, a ver que hay caminos en el medio, que hay que hacer un esfuerzo por convencer, que hay que entender la parte de razón que tiene el otro. Me parece que eso es un ejercicio, quizás muchos lo vieron después en esta última etapa final de Mujica, cuando tuvimos ahora hace días por los 40 años de la democracia, el libro de Sanguinetti con Mujica, ¿no? Y que no es otra forma de entender la política, que no es con el adjetivo barato, con la descalificación permanente, sino es agregarle nafta al incendio. Incendios tenemos varios en el país, ¿no? Entonces, digo, los problemas, la pobreza, la desigualdad, en fin, un montón de cosas que repitiendo adjetivos yo creo que no llegamos a nada, pero bueno. Una de las cosas que se ha hablado es que se ha ido a través de los distintos libros, la literatura, creado, muchos dicen, un personaje de Mujica. ¿Cómo lo tomás vos, teniendo en cuenta la repercusión, historias miles, ¿no?, de haber recorrido el mundo? Sí, nosotros tuvimos Turquía, 2 veces en Italia, Japón, República Dominicana, México, Argentina. Fue una experiencia y un privilegio y un agradecimiento que no me alcanzarán los días de mi vida para ser agradecido con Mujica. Sí, también hay algo de eso. Él a veces hasta se ufanaba de eso mismo, se reía de eso mismo, pero por algo estamos hablando de él. Si no pensamos que las decenas de miles de uruguayos que estuvieron haciendo cola para darle su último adiós son idiotas, ¿no? Creo que lo peor que hay que hacer, que lo veo como algo persistente, es subestimar a los ciudadanos, ¿no? Subestimar a la gente, ¿tá? Que yo creo que en definitiva es faltarle respeto a que la gente va atrás de ideas, de personas, pero esas ideas la encarnan líderes políticos, hombres, mujeres. Y creo que Mujica interpretó en un determinado momento del Uruguay el sentir colectivo. Como luego, quizás por el hastío de cierta forma de ejercer el gobierno de la izquierda en su último periodo, lo interpretó Luis Lacalle Pou y como ahora lo interpretó Yamandu Orsi. ¿Alguna vez te hizo comentarios del libro Mujica? No, hagan lo que tienen que hacer, yo di mi opinión, ustedes son los periodistas, ustedes son los escritores, hagan lo que tienen que hacer. No. Pero yo también digo que después de haber cubierto como periodista Mujica todos esos años, pero concentrado en esos 5 años, es muy difícil, a mí me resultó muy difícil, obviamente cada uno puede tener su opinión, entusiasmarse o generar una adrenalina superior después de haber cubierto a Mujica. Si ustedes tuvieron esos años también, recuerdan también, y muchos periodistas que están en el canal y los camarógrafos que están en el canal, el ritmo que generaba, hablaba 2, 3 veces por día permanentemente, decía no hablo, ¿no? En el acierto, en el desacierto, en el conflicto, en el enojo, en el sentido del humor también que tenía Pepe. Y yo, si me permiten,
como trabajador que soy, ya no trabajo del periodismo, pero como trabajador que soy, recuerdo que en el año 2008, en la crisis del 2008, varias multinacionales dejaron de poner dinero en los medios de comunicación, y en el semanario Búsqueda, donde yo trabajaba, despidieron gente y mandaron gente al seguro de paro. Él se enteró y me llamó a mí para ver qué me había pasado. En ese entonces era senador, había dejado el ministerio. Y yo no me olvido, porque en la vida hay que ser agradecido, ¿no? Para interiorizarse de la situación de los empleados y de cómo estabas vos. Exacto. Con respecto a estas anécdotas, ¿no?, que hemos escuchado y vemos, hay gente que vino, veíamos a una persona que se vino desde Chile, especialmente para despedirlo en estos viajes y en este recorrer del mundo. ¿Qué historias te quedan? ¿Qué se acercaban? ¿Qué te decían? ¿Cómo se percibía en esta doble visión también muy nacional, pero también planetaria? Yo vi en todos lados donde estuve, además de un rockstar, no sé, era alguien, digo, la frase de Mujica lo van con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Pero creo que veía son muchos jóvenes en todos lados, que sentían la necesidad de identificarse con él, que sentían de cómo vivía y cómo practicaba la política, la humildad, no el pobrerismo, pero la humildad y el decoro en que ejercía el gobierno y el poder. Y eso llama la atención. Nosotros algunas cosas estamos acostumbrados. Nosotros nos parece normal que todos los presidentes se saluden, que vayan. Nos parece normal. Realmente lo de Uruguay es muy raro. En este mundo donde ven lo que pasa en los países limítrofes, lo que ocurre en Europa, en Asia, en Estados Unidos, donde hay temas que ya no se dirimen con insultos ni con comunicados, sino con guerras. Y Mujica, yo creo que supo poner paños fríos, intentó poner paños fríos cuando había que hacerlo. Recuerden el tema de Colombia, de entender que se podía negociar en La Habana al mismo tiempo que en las montañas colombianas la FARC y el ejército se seguían enfrentando. Hubo alto el fuego, pero en un momento se siguieron enfrentando. Entonces, desde el punto de vista del manejo político, de la construcción del poder, y sobre todo, si miramos alguna de sus frases conceptos más emblemáticos, que buen político es aquel que deja una barra preparada que lo supere a uno con distancia. Está el presidente de la República, llamando Gorsi. Está el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. ¿Verdad? Que de alguna manera toman su bandera y están en lo más alto del Poder Ejecutivo. Entonces, efectivamente, eso lo concretó. Y más aún, concretó algo que nos había dicho en el libro, en Una oveja negra al poder. Y dijo, una de las últimas cosas, voy a participar del último acto político más grande, el que va a ser mi velorio. Y lo fue. Es el libro. ¿Cuándo fue la última edición? La última edición, hubo reediciones hace 2 años de libros de bolsillo, y la semana que viene, el jueves de la semana que viene, sale una reedición de Una oveja negra al poder, con un capítulo nuevo que recoge parte de lo que tuvimos en esos 10 años de viaje con él, más algunas conversaciones que tuvimos. Un material nuevo. Que sale el jueves que viene, y todo por Sudamericana. Y para resumir, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que dice Mujica ahí, que es un montón? Hay algo que plantea Mujica, que para mí tiene emocionalmente y con mi historia de vida. Mi viejo, que era militante político también, me decía que él luchaba para que el ser humano fuera feliz. Ese es el objetivo de su vida. Por eso también estuvo preso. Mujica decía lo mismo. En estos días, más allá del periodista, ahora trabajador, escritor, y haber estado en todo esto, que también va a ser este capítulo nuevo, todo un descubrir de lo que fue ese proceso juntos, ¿qué te pasó estos días? ¿Cómo has transitado estos días? Con tristeza, con dolor,
sin esconder mis ahogos y mis lágrimas. Agradecido porque cambió mi vida. La vida mía y la de mis hijos Federico y Emiliano. Hay un antes y un después en mi vida. Viví momentos increíbles. Soy un agradecido a él, a Lucía, la confianza que depositaron en Andrés y en mí. 1000 películas. 1000 películas. 1000 películas, mil historias, 1000 momentos. Entendiendo, yo les cuento una de entender el trabajo periodístico. Asunción de Ollanta Humala en Lima, yo no me acuerdo qué año era el presidente. Fui el único periodista de Uruguay que había ido, era yo. Estaba en ese momento el canciller Almagro, el edecán José Busta, el Cacho Busta de la Armada, Raquel Panón, la doctora, el Flaco Haller y Mujica. Y el Neco Delgado, fallecido, director de comunicaciones de Presidencia. Y fui con ellos, me metí, terminé sentado al lado de una cumbre de presidente en el UNASUR, con mi grabador, con un cassette, porque yo tenía miedo de manejar los otros, porque a veces desconfío de mi capacidad de no grabar, pensando que yo estaba grabando. Y grabé 4 horas de cumbre de la UNASUR, que fueron después 8 páginas de búsqueda, donde todos los presidentes hablaron en ese momento el default. El gobierno de Estados Unidos estaba analizando si entraba en default y no abría el Estado, Obama, y ahí estaba Santos, ahí estaba Piñera, ahí estaba Cristina, estaba Dilma, y bueno, y salieron. Y me acuerdo, volvimos al hotel con Pepe, y me dice, venía a la habitación. Me dice, ¿no sabés lo que fue, cómo se dieron los brasileros, los mexicanos? Todo bueno, tuvo un debate interesante, realmente increíble, esto, lo otro. No te preocupes, ya tengo todo. Gracias, dale de punta. Entender, sí, siempre, esa es una de las enseñanzas también, tú lo que queda de... Después se pedirá disculpas, ¿no? Pero sí. El periodista va y se mete. Te agradecemos mucho, vamos a esperar entonces esa nueva edición con más páginas y con esos años de recorridas por el mundo con esa oveja negra que llegó al poder. Muchísimas gracias, Ernesto Tulbovitz, con nosotros. Bueno, gracias y suerte en esta nueva etapa. A los dos y a todos los laburantes de acá, vamos arriba. Muchas gracias.